Muy bien, queridos amigos y hermanos del mundo. Bienvenido a su canal Enfoque de Esperanza. Es un canal que va a estar disponible para usted todos los sábados a las 3:30 de la tarde. Quisiéramos invitarlo cada semana para que usted y yo compartamos juntos lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros a través de su palabra. Hoy queremos comentar el tema titulado Amor, Perdón y Confesión. Debo decirle a ustedes que no habrá una carga más horrible que la de una conciencia culpable. Una conciencia culpable es agobiadora. Destruye el interior de los seres humanos. El ser humano que lleva esta carga no tiene felicidad, no tiene paz, no tiene tranquilidad. Anda a oscura, anda con un corazón quebrantado. No puede mirar más allá de su interior. La persona que anda llena de culpabilidad anda enclaustrado en sí mismo, anda ofuscado. No se entiende él ni entiende a los demás. A veces han habido casos donde una persona cargada de pecado no puede existir y atenta hasta por su propia vida. Pero no solamente el culpable aquí anda con esa carga que lo destruya, sino que la víctima también está cargado porque no tiene salida, no perdona a la gente, no perdona al ofensor y anda siempre con un corazón cargado de falta de perdón. Eso es una agobiadora carga que no se puede soportar. Perdonar es un asunto del cielo, es un asunto divino. Y para el pecador que ha cometido una falta, como para la víctima, hay que recurrir a un solo remedio. Y hoy, en el nombre del Señor, te ofrecemos ese remedio, que es tanto para ti como para mí, porque yo también soy pecador. Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. Si confesamos nuestro pecado. Hermano, la justicia de Dios es justicia permanente. Antes de que usted peque y después que usted peque, el Señor sigue estando ahí y sigue siendo justo. Y Él mismo nos dice que Él es justo para perdonar nuestro pecado. ¿Cuál es el punto focal en esta declaración? Que usted pida perdón, que usted confiese su pecado. Si usted confiesa su pecado, usted tiene la garantía de ser perdonado. Usted no tiene que andar con esa carga. Usted no tiene que andar con ese dolor. Usted no tiene que andar sufriendo. Simplemente acuda a Dios. Recuerde que solo Dios puede perdonar sus pecados. No recurra a ningún hombre, aunque esté vestido de sotana. No importa quién sea, solamente Dios. Y Dios está ahí. El mismo Dios de antaño es el mismo Dios de hoy. Y está en toda parte. Arrodíllese, busque a Dios en oración. Confiese sus pecados y el Señor le perdonará. En el proceso de la confesión debe haber un reconocimiento sincero de su pecado. Usted debe confesar exactamente lo que usted cometió. No somos responsables delante de Dios de ser pecador. El pecado como principio, ese pecado, Dios lo perdonó en la cruz del Calvario. Usted solamente es responsable delante de Dios
de los delitos que usted cometa. Así que no se preocupe por el pecado como principio, pero sí por los delitos pecaminosos que usted vaya a cometer o haya cometido. Génesis 3:12, hay una declaración que debiéramos prestarle atención, porque es la forma de nosotros proceder cuando hemos cometido una falla. En Génesis 3:15 está el caso de Adán y Eva. Dios le había dicho a Adán: no coma del árbol del huerto que está en medio del huerto, del bien y del mal, porque el día que de él comieres morirás. Adán usó algo que usted debe usar también para su beneficio. Él usó su libertad de escoger y escogió pecar. Para usted regresar otra vez al encuentro con Dios o a los brazos de Dios, usted debe usar esa misma libertad para pedir perdón y confesar su pecado y no hacer lo que hicieron ellos. Cuando Dios confronta a Adán, inmediatamente en la mente de Adán estaba el esquivar su pecado. ¿Cómo lo esquivó? Diciendo que la mujer que le había dado fue la responsable. Cuando Dios se vira y va donde la mujer y le dice: oye, ¿qué fue lo que hiciste? La mujer le echó la culpa a la serpiente. Y allí la serpiente encontró también su merecido. Para Dios la mujer era pecadora, el hombre era pecador y la serpiente fue culpable. Y déjeme decirle, mi hermano, que esto muestra que cada uno delante de Dios es responsable de lo que haga. El padre no pagará por lo que hace el hijo, ni el hijo pagará por lo que hace el padre, a menos que no sean pequeñitos los hijos. Nadie pagará por otro. El pastor no puede pagar por el miembro, ni el miembro por el pastor. Cada uno de nosotros somos responsables delante de Dios de lo que hacemos. Echarle la culpa al otro por nuestro pecado es sencillamente condenarnos un poco más. ¿Qué es lo correcto entonces? Salmo 51:2 dice: lávame de mi maldad y limpia de mis pecados, porque yo reconozco mi rebelión y mi pecado está siempre delante de mí, delante de ti. David andaba con un dolor en su corazón. David andaba angustiado, pero él hizo lo correcto. Él le pidió a Dios: lávame. Él abrió su corazón a Dios, reconoció sus pecados y la Biblia dice que Dios lo ayudó, lo limpió y lo restableció hasta el punto en que la Biblia dice que David era de acuerdo al corazón de Dios. Ahora, ¿cuándo David era de acuerdo al corazón de Dios? Después que pecó, antes que pecó o dentro del proceso del pecado. David siempre fue de acuerdo al corazón de Dios. El asunto aquí es que Dios sabe que usted nació pecador y usted peca. Usted puede cometer una falla en su deseo sincero de servirle a Dios. En ese proceso de santificación y de lucha que usted tiene, usted puede en determinado momento cometer una falla, pero eso no quiere decir que usted está perdido. Por eso hay que acudir a Dios. Porque David abrió su alma, abrió esa puerta que solo usted puede abrir. El enemigo no puede cerrarle esa puerta. Usted tiene la potestad de abrirle esa puerta al Señor. Debiéramos hacer conciencia de cada pecado que hayamos cometido. Debemos ser sinceros ante Dios y ser específicos en el pecado. ¿Qué posibilidad tenemos de ser perdonados? ¿Hay duda de que Dios perdona nuestro pecado? No debemos tener duda. La Biblia dice claramente en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. Cristo murió en la cruz del Calvario precisamente por ese principio de pecado que hay en ti. Tú tienes la responsabilidad delante de Dios de no cometer delitos
ni pecado. Pero si lo comete, Primera de Juan 2:1 dice, hijito mío, esta cosa os escribo para que no pequéis. Pero si peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El problema no es que tú peques. El problema no es que tú cometas una falla. El asunto aquí es que tú reconozcas el pecado, lo presente ante Dios y tú puedes tener la plena seguridad que Dios te perdonará. Cristo no ha perdido nunca una batalla. Cristo es un defensor sabio y justo. Pero déjame decirte algo, amigos y hermanos que me escuchan. Hoy Jesús es tu abogado, pero mañana Él es el juez. Él te acusará si tú hoy no lo usas como abogado. Mientras la gracia de Dios esté vigente, Cristo es tu abogado. Por lo tanto, aprovecha la oportunidad que tú tienes de confesar tu pecado. No tienes que ir a donde ningún hombre. No importa que ese hombre sea pastor, sea sacerdote o sea quien sea. Simplemente arrodíllate a donde tú estás. En el campo, en la ciudad, en el carro, en tu cama, donde quiera que tú estés cargado. No tienes que sufrir. No tienes que cargar con ese dolor que te abate. Simplemente abre esa puerta que solo tú la puedes abrir. Dios la puede abrir y Dios también la puede cerrar. Pero Él te ha dado la autoridad para que seas tú quien abra esa puerta. Si lo hace, la garantía bíblica es de que Él te perdonará. La justicia de Cristo, hermano, es amplia y es poderosa. No importa lo que tú hayas hecho, Dios, hermano, se especializa en perdonar pecado, porque su amor es grande. Lo correcto es hablar con Dios. Te voy a presentar ahora una regla que la puso el mismo Cristo para que usted no cometa ningún tipo de error cuando es pecado, cuando usted ha pecado o ha hecho que otros pequen. Mateo 18:15 dice, por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyes, ha ganado tu hermano. Lo más probable, hermano, es que si hay una persona aquí que ha cometido una falla, en tu vecindario, en tu entorno, en tu familia, y tú vas y lo reprendes con amor, como quien quiere ayudarlo, esa persona te va a escuchar. Esa persona te va a oír. Si tú vas revestido de Cristo, si tú vas con la misma mente de Cristo, el Señor va a obrar en esa intercesión que usted está haciendo. Por lo tanto, el mandato es, ve, repréndelo estando tú y él solo. Cometemos una tremenda equivocación, un tremendo error cuando el pecado de otros nosotros se lo pasamos a otros, haciendo más grande el peso del pecado y la improbabilidad de que la persona pida perdón a Dios. Aquí está el amor de Dios, hermano, funcionando en el corazón del Viejo Testamento. Porque el amor de Dios está vigente siempre. Desde antes de la fundación del mundo, ese amor de Dios estaba funcionando. Y el Señor no conoce pecados que Él no pueda perdonar. Él quiere ayudarte hoy. Si tú has cometido una falla grave, si tú has cometido algún pecado, por más grave que sea, no te vuelva loco, no te desespere, no te esconda, no lo esquive. Simplemente ve a Dios y Dios te perdonará. Mateo 25:11 dice, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos
te perdone a vosotros vuestra falta. Porque si no perdonamos al prójimo, nuestro Padre no os perdonará. Es decir, que aquí hay también un requisito. Si estamos orando, pero con el corazón lleno de dolor y lleno de venganza, por más que usted ore y por más palabras que usted multiplique, el Señor no va a escuchar esa oración. Porque esa oración usted la está elevando con un corazón cargado de amargura. Lo ideal entonces sería que usted no ore ahora y vaya y le pida perdón a esa persona, pero vaya usted y él solo como queriéndolo ayudar. Recuerden, amigos y hermanos, que nosotros somos pecadores. Lo único que podemos hacer es pecar. Gloria a Dios, porque Él mandó a su Hijo, y a través de su Hijo nosotros podemos recibir el perdón de vuestro pecado. Quiero martillar en una sola palabra: usted es el responsable de su situación. Si usted quiere andar en paz, en tranquilidad y con un corazón limpio, después de haber cometido una falta, decláresela al Señor, que el Señor la va a escuchar. Génesis 45:5 dice, hay una historia muy hermosa aquí. Ustedes saben que José en ese versículo fue hecho prisionero. Sus hermanos se ensañaron contra José. Ellos no sabían el destino de José. Y cuando José fue a Egipto, llegó a ser rey. Porque Dios, donde quiera que vaya, de los problemas de sus hijos, Él saca siempre una ventaja. Porque a este José, que fue desterrado de su tierra, el Señor lo elevó. Pero cuando los hermanos, después de mucho tiempo, fueron a Egipto, ¿verdad? Allá encontraron de frente a José. ¿Y qué le dijo José a sus hermanos? Lo que todo cristiano y toda persona limpia de corazón hace. Por ejemplo, ahora no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para salvar vida me envió Dios delante de vosotros. Es decir, José aquí no le inculpó pecado a sus hermanos. Él simplemente lo perdonó y reconoció que Dios perdona pecado. El amor de Dios es infinito. El amor de Dios no repara por pecado. Él no tiene una vara para medir cuán grande ha sido tu pecado, cuán grande ha sido el del otro. Él no repara si tus pecados fueron kilométricos o fueron por una pulgada. Te voy a mostrar aquí un caso muy especial que está en la Biblia. Ese relato está en Segunda de Crónicas 33. Lo puede buscar también en Segunda de Reyes, capítulo 22. Allí está el caso de un rey llamado Manasés. Manasés era hijo de otro rey que se llamaba Ezequías. Y Ezequías, según la Biblia, hizo todo lo correcto delante de Dios. Todo lo correcto delante de Dios. Y dice la palabra del Señor aquí en este capítulo, Segunda de Crónicas, que Manasés tenía 12 años cuando empezó a gobernar. Pero antes de seguir con Manasés, tengo que decirte que en los últimos 5 años del rey Ezequías, Manasés fue corregente del reinado de su papá. Él no era ningún neófito, no era inocente, porque su papá le había enseñado toda la cosa buena. Ezequías fue un rey que no cometió ninguna falla en su vida. Pero Manasés, cuando él tomó el reinado, era de 12 años y gobernó 55 años. Dice la palabra de Dios que tan pronto él cogió el reinado, él hizo todo lo contrario que hizo su papá. Número 1, el padre había quitado todas las imágenes de los altares y quitó la adoración de todas las imágenes
Manasés elevó otra vez todas las imágenes y levantó el culto a los Baales. Manasés fue un rey perverso, completamente malo. Manasés también hizo otra cosa. Derramó sangre por el norte, por el sur, por el este y el oeste. Fue un derramamiento de sangre masiva. Se supone o se cree que el rey Isaías fue pasado con una cegueta y fue partido por la mitad por este rey. Todos los hijos de Dios que protestaban por las barbaridades de este rey, él lo pasaba a cuchillo y así mató a todos los santos de Dios. Manasés proliferó la adoración de los dioses, cerca de 480 dioses, dicen los comentadores. Él impuso que las mujeres del pueblo, su trabajo era hacerle vestido a aquellas diosas. Todo eso en contra de la voluntad de Dios. Pero hay algo aquí importante. Y fue que él levantó una diosa, una imagen de cera, y la metió en el mismo templo de Jehová. Cosa que Dios no le había permitido al pueblo. También llevó la prostitución. Se cree que fue él que llevó la prostitución al mismo templo de Jehová. Eso lo hizo Manasés. Pero si usted cree que lo ha oído todo, escúcheme ahora. Manasés tenía una estatua, tenía un dios que se llamaba Moló. Y Moló era una representación de Satanás. Y a este rey, la ofrenda que le daban a esta deidad eran niños. Y dice el libro Segunda de Crónicas 33 que él sacrificó sus hijos a ese Dios, a esa deidad. ¿Saben cómo hacían la estatua de ese reino? La estatua que hacían para Moló tenían los brazos extendidos, inclinados hacia abajo. De manera que cuando venía la familia y tiraba el niño en los brazos, el niño resbalaba y caía en el altar. Y entonces venían los músicos que tocaban percusión, lo sonaban bien para ahogar el llanto de los niños. Todo eso lo hizo Manasés. Pero no solamente eso, sino que él enseñó a toda la familia, influyó para que la familia hicieran lo mismo. Y dice la palabra del Señor que en su reinado se proliferó eso por todo el reino. Familias sacrificándole niños a Moló, que era una representación del mismo Satanás. Manasés, en segunda de Crónicas 33:2, fue hecho preso por los reyes de Asirio. Y cuando él estaba preso allí, para que ustedes vean lo que es el amor de Dios. El amor de Dios es grande, el amor de Dios siempre está vigente. Este rey allí preso, dice que le dolió en su corazón, andaba cargado de pecado, agobiado por lo que había cometido, se sintió lejos de Dios, no tenía salida. Y él entonces eleva una oración a Dios y dice la Biblia en el versículo 12 que Dios lo escuchó, que Dios lo oyó. Y el rey fue restablecido otra vez. Y todo lo malo que hizo, ahora Manasés lo hace como lo hizo su papá. Dios lo perdonó. Y ese es un reflejo, hermano, o un ejemplo de que para ti también hay perdón. No importa lo que tú hayas hecho. Himmler, un general de Adolfo Hitler, dice la historia que había matado cientos de miles de personas. Yo no sé si Himmler se arrepintió, pero si no lo hizo, él pudo haber levantado la mano ante Dios y decirle: Señor, he pecado. Y Dios lo hubiera perdonado, porque Manasés duró 55 años haciendo lo malo ante Dios. Nunca escampó. Siempre todo lo que hizo fue malo, en contra de Jehová. Y no solamente lo malo, sino que dice que el pueblo de Dios, bajo el mando de Manasés,
hizo 5 veces más que lo que hacían los paganos en contra de Jehová. Y Dios lo perdonó y lo restableció, y Manasés volvió otra vez a ser un rey bueno. Porque Dios, cuando te perdona, Él se olvida de tus pecados. Quiero terminar con Isaías 1:18. ¿Qué dice Isaías 1:18? Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen como la grana, vendrán a ser como blanca lana. Si fueren rojos como el carmesí, como la nieve, Dios los hará. Ese es el mensaje que tengo para ti en esta hora. Si donde quiera que tú te encuentres, tú tienes algún problema, tu problema no es mayor que el de Manasés. Te puedo mencionar un paquete de historias de la Biblia, pero me voy a quedar solo con Manasés. Si tú andas cargado hoy de pecado, yo no sé cuál es tu problema, pero en donde quiera que tú estés y te encuentres culpable, estás llevando una carga horrible que tú no puedas, levanta tu vista al cielo y dice: Señor, perdóname, ayúdame. Si has sido víctima de alguien, perdónalo, para que el Señor pueda perdonarte a ti. Yo quiero orar por ti en esta hora. Donde quiera que te encuentres, si tú crees en Dios, si tienes fe en el Señor, ponte de pie, donde quiera que tú estés. Y si andas en un carro, pon tu mente en contacto con Dios. Vamos a hacer una oración a beneficio tuyo y a beneficio mío. Querido Padre Celestial que moras en los cielos, en esta hora, Señor, clamamos por perdón. Somos pecadores. Múltiples veces, Señor, nosotros cometemos pecado. Ayúdanos. Aquella persona que en este momento está levantando su corazón, yo te pido, Dios, que tú lo escuches. En cualquier lugar del mundo donde esto se esté mirando y haya una persona interesada, Señor, en pedirte perdón, yo te pido que tú la toques. Tú eres nuestro Dios sanador. Tú perdonaste a David, perdonaste a Manasés, perdonaste a Pedro, nos has perdonado a nosotros. Te pido, Señor, que tú oigas el clamor de aquellas personas que no tienen salida. Y todo lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén.